El auto cayó por un barranco en la Riviera Francesa. Dentro iban Grace Kelly y su hija de 14 años, Stephanie de Mónaco. Grace murió horas después. Pero antes incluso de que terminara el funeral, el mundo ya había encontrado una culpable, la adolescente que sobrevivió al accidente. Durante décadas dijeron que Stephanie había provocado la tragedia, aunque las investigaciones demostraban otra cosa. Lo que vino después fue todavía peor. Una princesa perseguida por rumores, señalada por millones de personas y atrapada dentro de una familia donde nadie hablaba del dolor. Y mientras Europa la llamaba la princesa rebelde, Stephanie intentaba sobrevivir a una culpa que nunca le perteneció. Porque esta no es la historia que contaron las revistas. Es la historia de una niña rota por una tragedia que cambió su vida para siempre. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque lo que ocurrió detrás de los muros del Palacio Grimaldi fue mucho más oscuro de lo que el mundo imaginó. 1. La niña invisible del palacio. Stephanie de Mónaco nació el 1 de febrero de 1965 dentro de una de las familias más famosas de Europa. Desde afuera, los Grimaldi parecían vivir un cuento de hadas moderno. Su madre era Grace Kelly, la estrella de Hollywood que dejó el cine para casarse con el príncipe Rainiero III. Pero detrás de las fotos perfectas, el Palacio de Mónaco escondía una familia fría, distante y obsesionada con las apariencias. Mientras Carolina era preparada para convertirse en la princesa ideal y Alberto crecía como futuro heredero del trono, Stephanie parecía no tener un lugar definido. Era la menor, la más impulsiva y la que menos encajaba con las reglas del palacio. Rechazaba los vestidos elegantes, odiaba las ceremonias y prefería correr por los pasillos antes que comportarse como una princesa modelo. Pero aquella rebeldía escondía algo más profundo. Stephanie creció sintiéndose invisible dentro de su propia familia, y su madre tampoco era feliz. Aunque el mundo veía a Grace Kelly como el símbolo absoluto de perfección y elegancia, la realidad era muy distinta. Había abandonado Hollywood a los 26 años para entrar en una vida llena de protocolos, obligaciones y soledad. Stephanie absorbió esa tristeza desde niña. Veía los silencios incómodos entre sus padres, las sonrisas forzadas y la distancia emocional que llenaba cada habitación del palacio. Sin saberlo, estaba creciendo en una familia donde nadie sabía expresar el dolor. 2. El día que lo destruyó todo. La mañana del 13 de septiembre de 1982 parecía normal. Grace Kelly y Stephanie regresaban desde la residencia familiar de Rock Angel hacia Mónaco por una carretera estrecha y llena de curvas. Grace conducía. Stephanie, con apenas 14 años, viajaba a su lado. De repente, el automóvil dejó de responder, atravesó una barrera de piedra y cayó por un barranco de más de 40 metros. El accidente conmocionó a toda Europa. Horas después, los médicos descubrieron algo decisivo. Grace Kelly había sufrido un derrame cerebral mientras conducía. Eso explicaba por qué el vehículo nunca frenó ni intentó girar. Pero mientras ella luchaba por sobrevivir en el hospital, la prensa comenzó a construir una versión mucho más escandalosa. Los tabloides insinuaron que Stephanie iba al volante. Otros aseguraban que madre e hija habían discutido antes del accidente. Algunos incluso insinuaron que la adolescente había provocado la tragedia. Ninguna teoría fue comprobada, pero el daño ya estaba hecho. Cuando Grace Kelly murió al día siguiente, el mundo lloró a la princesa perfecta. Casi nadie pensó en la niña que seguía hospitalizada con fracturas y heridas internas. Stephanie ni siquiera pudo asistir al funeral de su madre. Permaneció inmovilizada en una cama mientras millones de personas repetían la misma pregunta cruel. ¿Y si fue culpa suya? Y desde ese momento, su vida cambió para siempre. 3. La princesa que Europa quería destruir. Después del accidente, el Palacio Grimaldi se volvió un lugar frío y silencioso. Rainiero III cayó en una depresión profunda. Carolina asumió el papel público de su madre y Alberto se refugió en sus deberes como heredero. Pero Stephanie de Mónaco quedó completamente sola. En la realeza de los años 80 no se hablaba del trauma ni de las emociones. El dolor se escondía detrás de sonrisas y actos oficiales. La prensa tampoco le dio respiro. Cada relación, cada fiesta y cada salida nocturna reforzaban la imagen de princesa problemática. Buscando escapar de Mónaco, Stephanie encontró refugio en París. Allí descubrió la moda y la música. En 1986 lanzó una carrera musical que muchos ridiculizaron, hasta que sus canciones se volvieron un éxito en toda Europa. Por primera vez, dejó de ser solamente
la hija de Grace Kelly. Pero el éxito no curó nada, solo escondió las heridas durante un tiempo. Stephanie seguía arrastrando el trauma del accidente y una necesidad desesperada de sentirse protegida. Por eso se enamoró de guardaespaldas y hombres alejados de la aristocracia. Europa veía escándalos. Ella solo buscaba un lugar seguro donde sentirse querida, y esa diferencia lo explica todo. 4. El circo y la huida más inesperada. Con los años, Stephanie terminó rompiendo por completo con la imagen que el mundo esperaba de ella. Después de relaciones fallidas y una persecución mediática constante, tomó una decisión que dejó a Europa en shock. Se fue a vivir con un circo itinerante. Dormía en caravanas, viajaba por pequeños pueblos y convivía con acróbatas, domadores y artistas ambulantes. Para la prensa era una locura. Para ella, era una forma de escapar. Por primera vez en su vida, nadie le exigía ser perfecta. Nadie la comparaba con Grace Kelly, ni esperaba que actuara como una princesa ejemplar. En el circo podía existir sin protocolos ni máscaras. Mientras los tabloides se burlaban de sus romances con domadores y acróbatas, Stephanie encontraba algo que jamás había sentido dentro del palacio: libertad emocional. Años después confesó algo revelador. Decía que los elefantes del circo le transmitían más calma que muchas personas, y tiene sentido. Desde los 14 años, había vivido rodeada de rumores, acusaciones y juicios constantes. Los animales no le hacían preguntas ni le atribuían culpas. Tal vez por eso, entre caravanas y luces de circo, encontró la paz que nunca pudo hallar dentro de la realeza. 5. La verdad que el mundo nunca quiso ver. Con los años, Stephanie de Mónaco comenzó a alejarse de los escándalos y construyó una vida mucho más discreta. Se dedicó a criar a sus hijos y encontró un propósito en el trabajo humanitario. En 2006 se convirtió en embajadora de ONU-SIDA y viajó por África visitando hospitales y comunidades golpeadas por la epidemia. Pasaba horas junto a personas rechazadas por sus propias familias. Y aquello no era casualidad. Stephanie sabía perfectamente lo que significaba vivir marcada por el juicio de los demás. Mientras otros miembros de la realeza aparecían en galas y eventos de lujo, ella prefería sentarse junto a pacientes olvidados por el mundo. Quienes trabajaron con ella quedaron sorprendidos por su cercanía y su empatía real. Había convertido su dolor en una forma de ayudar a otros, pero detrás de esa calma seguía existiendo una herida que nunca terminó de cerrar. Y quizá el dato más devastador de toda esta historia sea otro. Durante más de 15 años, Stephanie no pudo escuchar la voz de Grace Kelly. No podía ver sus películas ni escuchar entrevistas antiguas porque cada sonido la devolvía al accidente. No recordaba primero a la estrella de Hollywood ni a la princesa. Recordaba el impacto, los hierros retorcidos y el silencio después de la caída. Mientras el mundo la llamaba princesa rebelde, ella seguía atrapada en el peor día de su vida. La historia de Stephanie de Mónaco no es la de una princesa caprichosa. Es la de una adolescente que perdió a su madre en un accidente brutal y que después cargó durante años con una culpa que nunca le perteneció. Creció bajo la sombra imposible de Grace Kelly, intentando encontrar amor, libertad y un lugar donde pudiera sentirse humana. Tal vez por eso su vida sigue generando tanta fascinación. Porque detrás de los escándalos, los romances y las portadas, existía una mujer marcada por un trauma que el mundo nunca quiso comprender. Mientras millones la juzgaban, Stephanie solo intentaba sobrevivir al peor día de su vida. Y quizá esa sea la verdadera tragedia, no haber sido entendida cuando más necesitaba que alguien estuviera de su lado. ¿Crees que la prensa destruyó injustamente la vida de Stephanie? ¿O piensas que sus decisiones terminaron alimentando esa imagen pública? Suscríbete para más historias reales como esta, porque muchas de las tragedias más impactantes de la realeza esconden verdades mucho más oscuras de lo que muestran las revistas.